El día de hoy vamos a tocar el tema de la anestesia. Y para esto tengo como invitado especial al doctor Manuel Coutinho, que es anestesiólogo con más de 30 años de experiencia. Pues la gente nos ha mandado sus preguntas, las preguntas más frecuentes, que pueden ser tal vez tema tabú y entre leyenda urbana, mitos y leyendas de la medicina, ¿no? Cosas que nos preguntan. Una cosa que a partir del hecho de la muerte del artista Michael Jackson empezó a salir a la luz es el tema de la sustancia Propofol. ¿Qué es en realidad esta sustancia? ¿Para qué se utiliza o en qué casos se utilizan? ¿Y cuáles son los riesgos? Y pues bueno, si alguien que es alérgico a algo puede ser o no anestesiado con esta sustancia. Ok, sí, el Propofol es un anestésico de uso endovenoso. Tiene prácticamente 20 años en el mercado. Es un recurso extraordinario para nosotros los anestesiólogos porque ha venido a cambiar el curso de las anestesias porque da una gran estabilidad al paciente, una recuperación rápida, una tolerancia formidable. Con relación a lo que se ha dicho tanto al descrédito hacia el fármaco por lo que le sucedió a Michael Jackson, es que como tantos productos que manejamos los anestesiólogos, son para uso exclusivo de aquellos que tenemos experiencia en reanimación de un paciente. ¿Por qué digo reanimación? Porque este fármaco puede provocar desde un sueño muy ligero, usándolo en cantidades pequeñas, hasta un paro cardiorrespiratorio, si se usa en grandes cantidades. Entonces, si se usa en forma casera, doméstica, por decirlo así, eso contraviene totalmente todo lo que se dice acerca de este producto de medidas de seguridad o de cuidado que se debe de tener. Entonces, fue absolutamente irresponsable el hecho de haberle prescrito este fármaco a un paciente para uso doméstico. Estos son única y exclusivamente para uso intrahospitalario y manejados por gente experta en su uso. Sí, porque supongo que también seguramente le han hecho la pregunta que en dónde se puede conseguir esta sustancia, sí, que si usted puede sí, de alguna forma darla, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aclarar que sí, no es una cosa como que se pueda conseguir en la farmacia, ¿no? No, así es de uso exclusivo intrahospitalario. Claro que ya en una forma amistosa, digamos, con el paciente, los resultados son tan buenos que hay quien dice, después de despertar de un sueño inducido por el Propofol, dicen qué maravilla, me siento muy bien, ¿qué no hay para llevar? Claro. Obviamente pues lo tomamos como una broma, ¿no? Pero no, está restringido su uso para lugares donde hay equipos de reanimación. ¿Qué quiere decir esto? Máquinas para poder administrar oxígeno, asistir la respiración del paciente, que el paciente pueda hacer paro respiratorio. Porque esos serían como los riesgos más frecuentes o lo que la gente más bien preguntaría en cuanto a... Pues más que riesgo, es un efecto secundario propio de y de muchos productos que tienen efectos sobre el sistema nervioso central. Y esto aplica a muchos de los fármacos que nosotros usamos, que si se usan en una forma inadecuada, pueden poner en riesgo la integridad física de un paciente, su salud, vaya, para decirlo claramente. Entonces, incluso las ampolletas de muchos de estos medicamentos que nosotros usamos traen una leyenda que dice para uso exclusivo por un anestesiólogo o personal entrenado en reanimación respiratoria. Y ahí el porqué del que esté en la cárcel o que esté en juicio un médico como el que atendió a este artista, Michael Jackson. Claro, fue una actitud absolutamente irresponsable porque si él lo prescribió, su obligación era haber cuidado cuál iba a ser la respuesta del paciente a este fármaco, ¿no? Sí. Y como aquí casi no se presta el tema de la corrupción y de te doy más dinero y a ver si me lo prescribes o me lo das por debajo de la mesa, pues bueno, luego por eso pasan esas cosas, ¿no? Sí, claro. Sí, se usa en lugares, hay tantos, ahora que mencionas tú, lugares que no cumplen con los requerimientos que la Secretaría de Salud dispone para que puedan funcionar como quirófanos. Entonces de ahí se entera uno por la prensa o la tele que han sucedido accidentes en cliniquitas que andan por ahí, donde andan haciendo procedimientos quirúrgicos sin tener todos los recursos necesarios para que el paciente esté protegido. Perfecto, pues mira, la segunda pregunta es
La importancia de la anestesia con referencia a la edad. Si el paciente o la persona que va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico es muy joven, un bebé probablemente, sí, o al revés, una persona muy grande, tal vez 80 y tantos años, 90, siempre existe esa duda y es una de las preguntas que nos hacen, ¿cuál es el riesgo? Es una pregunta muy pertinente. Digo, actualmente uno ve que las personas cada vez alcanzan edades mayores, la expectativa de vida, y uno se lleva sorpresas. Tengo un compañero médico que dice, llegan a tal edad porque están muy bien hechos, ¿no? Entonces uno debe de tomar en cuenta la edad, pero aparte otras condiciones o características del paciente, cuál es su estado general de salud, qué enfermedades concomitantes tiene. Se sorprende uno, hay pacientes de 80, 85 años que prácticamente nunca visitan al médico porque están súper sanos. Entonces esos pacientes los trata uno como un individuo de 40 años, por decirlo así. Obviamente la prudencia se debe de ejercer en estos casos y irse de menos a más. Los fármacos que usamos nosotros, los medicamentos que usamos, actúan de acuerdo a la cantidad que se administra. O sea, entonces hay que irse siempre con cautela, de menos a más. Hay una frase que nosotros acostumbramos decir, que es preferible que se mueva a que se muera, ¿no? Suena así jocosa y todo, pero es cierto. Es muy difícil dar marcha atrás cuando el efecto de nuestro fármaco ha sido tan severo en el paciente. Caso contrario, si el paciente requiere más, pues le vamos graduando hasta encontrar el justo medio, lo que el paciente realmente requiere. Entonces, y con los niños, pues los niños son organismos íntegros, están súper sanos generalmente, asombrosamente requieren de dosis mayores por kilo de peso. ¿Por qué? Porque su metabolismo es tan rápido y tan eficiente que lo que les ponga uno de medicamentos, pues lo consumen rápidamente. Se acaba rápido el efecto, sí, exactamente. Y se tiene que volver a administrar. Exactamente, sí, o darles, paradójicamente uno pensaría que a un niño le está uno dando dosis mayores que a un adulto, pero es por esa razón, por su metabolismo propio, su fisiología, ¿no? Sus condiciones. Sí, cosa que tal vez nosotros no nos preguntamos o tal vez no lo razonamos de esa forma. Tal vez pensaríamos que un bebé es más delicado, ¿no? Por ser más chico, por más joven, más pues susceptible a ciertas cosas. Pero bueno, esto es importante aclarar que todo esto por el metabolismo. Claro. Hay que tener en cuenta también que la fisiología y la anatomía de un niño difieren con relación a la de un adulto. ¿Qué quiere decir esto? Los niños tienen un porcentaje de agua mayor que un adulto. Quiere decir que lo que nosotros les demos tiene un líquido mayor que el del adulto como para disolverse, ¿sí? También hay que tener en cuenta la inmadurez de algunos órganos de los pequeños. Por ejemplo, los niños muy pequeños, menores de 3 meses, su hígado todavía no está suficientemente desarrollado como para procesar. Casi todos los fármacos que usamos se destruyen, se metabolizan, decimos nosotros, pero para fines prácticos se destruyen en el hígado y ya se eliminan por el excremento o por el riñón. Pero hay que tener cautela en eso también. O sea, uno debe tener un conocimiento, el anestesiólogo debe estar muy capacitado en lo que es la fisiología del individuo, la anatomía, conocimientos amplios sobre farmacología, cómo actúan los medicamentos, qué medicamento es compatible con otro u otros, qué medicamento no, tiene una acción contraria. Entonces sería absurdo meterle uno para darle luego el otro, sería como darle reversa o neutralizar lo que ya empleamos. Entonces el anestesiólogo pues, es un médico que cursó la carrera de medicina como cualquier otro médico y que optó por la especialidad de anestesia. Y hay materias que uno debe tener un conocimiento muy amplio de ellas para poder llevar a cabo el trabajo con seguridad para el paciente y tranquilidad para uno. Claro. Pues otra de las preguntas que nos mandaron es que si afecta o no afecta el que la persona sea fumador. Un fumador tal vez no tan pasivo, sino un fumador adicto o muy recurrente, ¿no? Y qué tanto afecta o no afecta el tema de una anestesia tal vez general, ¿no?
Bueno, depende, no hay que perder de vista que el tabaco, como muchas otras sustancias, son tóxicos para el organismo. Cualquier sustancia tóxica con la que el organismo esté en contacto hace que el organismo trate de destruir ese tóxico. Entonces se vuelven resistentes a los tóxicos en general, por decirlo de una manera llana. ¿Qué quiere decir esto? Que quizá un fumador, al igual que un bebedor, o alguien que use fármacos que provoquen cierta toxicidad para el organismo, se va a volver más resistente a los medicamentos que uno le tenga que administrar para lograr anestesiarlo. Entonces, de entrada, un fumador requiere de más medicina. Nosotros tenemos que darle cantidades mayores o hacer asociaciones de medicamentos para obtener el efecto deseado. Entonces, eso sería con relación a la cuestión de toxicidad propia del tabaco. Por otro lado, el tabaco tiene efectos irritantes sobre la mucosa respiratoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues un fumador ya de años de empleo de los cigarros, tiene ciertos efectos o consecuencias sobre el aparato respiratorio. Y esto se puede traducir como irritabilidad de la mucosa. ¿Qué quiere decir irritabilidad? Que son más propensos a hacer espasmos bronquiales. ¿Y qué sucede con un espasmo bronquial? Que un paciente no respira bien. Otra, la producción de secreciones bronquiales. La tos del fumador, que dice uno que los oye uno que traen como un gallinero, por decirlo así, dentro del tórax. ¿Qué va a pasar? Al nosotros anestesiarlo y meter gases secos dentro del árbol respiratorio, las secreciones que tienen las flemas, por decirlo de una forma llana, se van a espesar y se van a resecar. Entonces puede haber tapones de moco en el árbol respiratorio que condicionan que ciertas áreas del pulmón no se ventilen, no les llegue suficiente oxígeno, igual que no expulsen lo que tiene que salir del pulmón para exhalarlo, ¿no? Entonces hay que tener cautela. Ese es el daño que generalmente hace el tabaco desde el punto de vista respiratorio y con lo cual los anestesiólogos debemos estar atentos para eso. El que ya después de estar anestesiados y durante la cirugía se llegan a dar cuenta de lo que sucede e incluso sentir que los están operando, ¿no? Sentir dolor, sentir que los están cortando, aunque aparentemente estén anestesiados. Hay quien cree que la audición, por ejemplo, de alguna manera se conserva. Otra pregunta, que esto, bueno, viene ya de muchos años para acá, seguramente se la han hecho muchas veces, es si son acumulativas las anestesias. ¿A qué se refiere esto? Y si es verdad o es mito o es una cosa que no pasa nada, ¿no? También la frecuencia también puede ser. Bueno, esa pregunta que se hace la gente tiene su razón de ser. Los agentes anestésicos iniciales, estamos hablando, pues, como mencionaste, tengo un largo rato en esto. Me ha tocado ver desde anestésicos muy agresivos para el cuerpo, hasta la época que estamos viviendo ahora, que hay fármacos extraordinarios como el propofol que mencionaste, y algunos derivados narcóticos extraordinarios, lo mismo los inhalados, que son derivados del éter. Tenemos ahora medicamentos formidables. Es una época muy, muy buena. Y déjame decirte que la anestesia es una de las especialidades que ha evolucionado más. Es una de las más jóvenes porque tiene cerca de 100 años de haberse hecho como tal, de haberle dado rango científico a la anestesia. Y la cantidad de fármacos que se han ido produciendo y que se siguen produciendo, y equipos para administrar la anestesia y para vigilar al paciente, monitores y todo esto, cada vez nos permiten trabajar con mucho mayor seguridad y brindarles mejores resultados al paciente y a sus familiares. Entonces, en un principio, si se exponía muy frecuentemente un paciente a derivados del éter que había, podían tener efectos nocivos, especialmente en el hígado, porque el hígado es el que tenía que procesar, como ya lo había mencionado,
y había algunos que eran especialmente tóxicos para el hígado. Entonces, si te sometías a anestesias repetidas con ese mismo agente, la posibilidad de tener cierto daño hepático pues era mayor. Algunos otros afectaban al riñón o lo afectan, entonces también había que tener cautela. Esto hay veces que, dice, por ejemplo, en cirugía cosmética o cirugía plástica, los pacientes se quieren someter a una serie de procedimientos, pues no cada mes, digámoslo así, pero puede ser una vez al año y todo. Y en esos casos no hay el menor problema. Los pacientes a los que sometemos a anestesias muy frecuentes son, por ejemplo, los quemados. Un quemado tiene que estarse metiendo a veces diario o cada tercer día para curaciones bajo anestesia, remover el tejido dañado, poner injertos, ese tipo de cosas. Entonces, en la actualidad, con los fármacos que tenemos, se hace muy seguro poder meter a un quemado o a un paciente fracturado a estar curando la fractura, si fue una fractura expuesta, y todo sin ningún riesgo para el paciente. Sí, porque yo más bien me hubiera ido, ahorita pensando, me hubiera ido más por la cirugía estética, que digo, hay gente que sí, tal vez no una vez a la semana, pero sí una vez al mes o algo se estén haciendo sí, cosas, algún procedimiento. No pasa absolutamente nada, ¿eh? Pero en este caso, sí no había pensado que, bueno, tal vez en el caso de la gente que se quema, que tiene que pasar por estos procesos o procedimientos quirúrgicos o de curación, pues que se queden tranquilos porque, bueno, ya está totalmente como dominada esa situación, ¿no? Entonces que no es una cosa, más bien que si es un mito o es una cosa tabú, ¿no? Que si se acumulan las anestesias pueden ser peligrosas. Sí, no, en la actualidad ya no hay fundamento para sostener esa idea de que ya llevo varias y ya mi chance es reducido, ¿no? La tercera, cuarta, quinta, a lo mejor ya me pone muy enfermo o hasta me muero, ¿no? Eso no, ya no hay razón no hay fundamento para tener esa idea. Perfecto. Pues otra de las preguntas que más me llamó también la atención y que yo en algún momento también me llegué a preguntar porque se han hecho libros, se han hecho películas incluso sobre este tema. Ajá. Y así está formulada la pregunta, es que si el fenómeno, porque parece ser que es un fenómeno que solo ciertas personas o muy pocas personas experimentan, si es que es cierto, el que ya después de estar anestesiados y durante la cirugía se llegan a dar cuenta de lo que sucede e incluso sentir que los están operando, ¿no? Sentir dolor, sentir que los están cortando, aunque aparentemente estén anestesiados. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tan frecuente es, si es que es cierto? ¿O cuál es la situación en estos pacientes? Bueno, hay casos documentados de pacientes que sí refieren y le dicen o no textualmente lo que uno expresó, el chiste que se contó, la discusión política que se llevó a cabo en el quirófano, con pelos y señales. Entonces ahí no tiene una forma de decir. ¿Y qué sucede en esos casos? En esos casos sucede que uno como anestesiólogo tiene al paciente en un estado superficial, que se llama. O sea, no está bien anestesiado, ¿sí? ¿Y por qué el paciente no tiene forma de manifestarlo? De que está despierto, está oyendo, porque normalmente para casos de cirugía general, de la especialidad que sea, nosotros usamos unos bloqueadores neuromusculares, lo que comúnmente se llama como relajantes. Estos relajantes hacen que el músculo se quede paralizado y esto permite que el cirujano tenga un acceso más fácil a las cavidades. Entonces, obviamente, si ese paciente está relajado, pues no puede mover las manos, no puede patalear, no puede parpadear, aunque esté despierto. Está paralizado, porque no se muere, porque está con un tubo en la laringe y está conectado a un aparato con un fuelle que lo está haciendo respirar. Pero sin embargo está percibiendo todo, y no solo digamos lo que escucha, sino quizás los estímulos. Claro, un anestesiólogo entrenado a la primer señal, eso puede pasar a cualquiera, digo, no, es remotísimo que suceda, pero un anestesiólogo entrenado y que esté atento a lo que sucede con su paciente, ve que esto se refleja en los equipos de vigilancia, en los monitores. ¿Por qué? Porque cuando un paciente está despierto, está ansioso, está inquieto, le duele, pues la frecuencia cardíaca aumenta, la presión arterial se eleva, el paciente puede tener lo que se llama piloerección, o sea, carne de gallina, que dice uno, piel de gallina, que dice uno comúnmente,
los vellitos del cuerpo parados, piloerección. Entonces, uno detecta eso y inmediatamente lo debe corregir. Cuando no se ha corregido, ¿y a qué obedece esto? Que de los agentes que usa uno para anestesiar a los pacientes, por ejemplo, los derivados del éter, los administramos a través de un aparato especial que se llama vaporizador, porque el líquido lo convierte en vapor y el paciente lo está respirando, lo está inhalando involuntariamente, la máquina hace. Claro. Cuando ese vaporizador está vacío o está cerrado, porque olvidaron abrirlo, pues el paciente se va a despertar. Afortunadamente la literatura médica son muy remotos. Ahora, con relación a los que dicen o que probablemente estuvieron perfectamente anestesiados y refieren ese tipo de cosas, pues no podría yo responder. Hay quien cree que la audición, por ejemplo, de alguna manera se conserva, ¿sí? Y esto lo han demostrado con algunos estudios muy específicos del sistema nervioso central, del cerebro, que han puesto música de diferentes tipos, por ejemplo, la música clásica o música más ruidosa, y en ciertas áreas del cerebro, a pesar de estar anestesiado, se ve como hay cierta actividad. Entonces, muchos cirujanos y anestesiólogos, los cuales yo me uno a esto, trabajamos con música, una música apropiada para que el ambiente sea relajado, agradable, y que eso con la presunta idea de que a lo mejor el paciente está recibiendo cierto estímulo auditivo y que este estímulo sea una característica gentil o agradable, ¿no? Incluso se ha dicho que la música de Bach ayuda en este aspecto fisiológico, que si la de Mozart en otro, y ese tipo de situaciones que no están totalmente demostradas, pero hay cierta evidencia de que puedan suceder, ¿no? Pues lamentablemente se nos termina el tiempo, pero me gustaría terminar con esta pregunta, que también es muy recurrente y por lo menos también seguramente se la han hecho muchas veces en los casos de cirugías como cesáreas. La gente pregunta que si hay riesgo para el bebé durante la cesárea o durante el bloqueo, si es que es una anestesia general. ¿Hay riesgo para el bebé cuando se anestesia? Bueno, obviamente el bebé puede estar en riesgo si ponemos a la madre en riesgo, porque sabemos que la relación entre el producto intrauterino y la madre pues es estrechísima. La madre es quien provee al producto que tiene adentro de todo lo que necesita. Si la madre está bien oxigenada, la madre tiene una buena circulación traducida en presión arterial, que la presión arterial es buena, al bebé le va a estar llegando suficiente oxígeno, suficientes nutrientes a través de la sangre y el bebé no se va a ver mayormente afectado. Ahora, hay medicamentos que atraviesan lo que se llama la barrera placentaria. Si recordamos que la placenta es la estructura que está adherida al útero por la cual el bebé se nutre, hay medicamentos que la atraviesan y obviamente así como afectan a la madre pueden afectar al bebé. ¿A qué me refiero con esto? Que si usamos una anestesia general para hacer una cesárea, el niño va a salir anestesiado, ¿sí? Y entonces, claro, esto no pasa nada si el pediatra que está ahí atento a recibir al niño le aplica oxígeno, lo reanima, mientras se elimina lo que ya les mencionaba. El organismo ahí es tan deficiente que probablemente el niño se recupere más rápido que la madre de esos fármacos, ¿no? Entonces, ahí no habría riesgo. Ahora, ¿qué es lo más seguro para una anestesia obstétrica? Pues la anestesia regional, ya sea un bloqueo epidural, comúnmente todos dicen raquia, pero hay diferencia entre un bloqueo epidural y lo que es propiamente la raquia. También se trabaja a nivel de la columna vertebral. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Produce una suspensión de la sensación, de la percepción de los estímulos en cierta parte del cuerpo. Entonces, eso afecta mínimamente al bebé y por eso es lo que se aconseja que para todas las atenciones de parto y cesáreas, eso se use anestesia regional. Pues yo creo que muchas mamás o próximas mamás se van a quedar muy tranquilas con esta explicación. Se terminó el tiempo por el día de hoy, pero pues vamos a esperar que nos acompañe próximamente. Con mucho gusto, para será un seguir placer. pues contestando a toda esta serie de preguntas que son infinitas, ¿no? Pero bueno, Manuel Coutinho, anestesiólogo, muchas gracias. Y cualquier cosa, cualquier dato que necesiten de él, pues van a aparecer en pantalla para que se pongan en contacto con usted. Pues muchas gracias. Gusto, será un placer. Y gracias estamos a en ustedes. contacto entonces.